Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia has recibido, da de gracia. Y con ustedes aquí presente su servidor John Pirela, nuestro hermano. Su hermano Francisco Rivero, hermano John, gracias a Dios. Una vez más estamos aquí, agradecidos con el Señor por su buena mano, su inmensa bondad. Hoy vamos a seguir con el tema de los frutos del Espíritu, ¿no, hermano John? Lo dejamos en el anterior programa hablando de la antítesis, ¿no? Que son los frutos de la carne. ¿Con qué vamos a comenzar hoy, hermano John? ¿Por dónde vamos a ir? Sí, en el segmento pasado estuvimos hablando acerca de las obras de la carne. El día de hoy vamos a hablar entonces, a culminar esa enseñanza, hablando sobre el fruto del Espíritu, en singular. El fruto del Espíritu. No se le llaman los frutos del Espíritu, sino que se le llama el fruto del Espíritu porque es singular. Es la vida de aquel que vive, que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén, sí, es un fruto que solamente estando en Cristo podemos obtener, ¿verdad? Y dar, valga la redundancia, ese fruto. Darlo a ver, darlo a conocer. Solamente los que estén en Cristo verdaderamente pueden dar ese fruto. Ese fruto será probado. Ese fruto será probado para ver qué tan verdadero es. Es necesario que todos pasemos por diversas pruebas, lo dice la Escritura, para que veamos y probemos hasta dónde estamos en nuestra fe. ¿Por qué es necesario probarlo? Porque hay diversas denominaciones, religiones, que sin duda alguna hacen del hombre, de la sociedad, un poco mejor. Hacen del hombre común una mejor persona. Pero este fruto del Espíritu viene por haber sido transformados en un nuevo ser, con, copartícipes de la divinidad, copartícipes de la naturaleza divina, como lo dice Pedro. Entonces, hay una similitud, claro que sí. ¿Por qué? Porque toda verdad viene de Dios. Y ser bondadoso será bueno en el cristianismo, en el catolicismo, en el hinduismo, en el budismo. Ser bondadoso es bueno por sí, porque es una ley, una demanda que Dios nos hace. Y Él, que es perfecto, todo lo que demanda es bueno. Entonces, al ser bondadosos, independientemente de la religión, la filosofía o cultura que adoptemos, va a ser algo provechoso, va a causar beneficios a la persona individual y también a la sociedad. Pero este fruto del Espíritu es algo, hermano John, que es algo singular, no es algo meramente una reformación o una reforma moral que se da en el hombre, un mero cambio de actitud, no, es mucho más que eso. Aunque llega a eso y lo sobrepasa, pero es mucho más que eso, es mucho más que un simple cambio externo, una simple reforma de la actitud de una persona que antes era vulgar, pero ahora ya no es. No, este fruto del Espíritu va más allá que eso, hermano John. ¿Cómo, cómo diría usted o cómo denominaría usted este cambio? ¿Cómo entra una persona de no ser a ser una persona influenciada por el Espíritu? ¿Cómo se da ese cambio, hermano John? Yo lo, yo lo llamaría el nuevo nacimiento, hermano. Yo no, la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Y yo quisiera, hermano, que vamos a analizar este fruto, pero vamos a dejar de último el amor. No sé si estás de acuerdo. Está Para bien. desarrollar con más énfasis y a ese fruto que yo creo que es el más importante de todo. Aunque no podemos separar uno de los otros. Sería bueno que dejemos de último el amor y lo desarrollemos mejor. Entonces, el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El gozo, hermano Frank, comencemos con el gozo, Sí. que significa, es la palabra griega sharab, más que felicidad, una felicidad pasajera, más que eso. Es un regocijo profundo basado en la obra de Cristo. Escuche bien, este gozo del que habla Pablo es un regocijo profundo basado en la obra que hizo Cristo por nosotros, independientemente de las
circunstancias que nosotros podemos vivir. Exactamente aquí, en este pensamiento, es donde se aplica Filipenses 4:4. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Amén, así es, hermano John. Muchas veces pensamos que ese gozo, ¿no? Y no está mal, pero ese gozo simplemente está cuando todo va bien o cuando Dios ha respondido a una petición, a una oración, nos ha sacado de una situación. Entonces, ese agradecimiento o esa alegría que nos viene por haber sido librados de dicha situación o adversidad, creemos que ese es el gozo de Dios. Aunque verdaderamente, aunque sí, en cierta manera sí, esa alegría proviene de que Dios ha efectuado una salvación o un milagro en nuestras vidas. Pero ese gozo desde que habla este versículo 22, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 en adelante, ese gozo que se encuentra dentro de ese fruto del Espíritu, es algo profundo que está en nuestros corazones. No es una simple gotica de agua que se desvanece con el calor de una aflicción, no. Es un pozo profundo al que vamos y nos saciamos constantemente, incluso cuando estamos atravesando el desierto más árido que podamos atravesar en la vida del cristiano, del creyente. Ese gozo, como lo definía nuestro hermano, es una alegría, es un deleite profundo, es un depósito de gozo que el Espíritu coloca en nosotros. De gozo, ¿por qué? ¿De qué nos gozamos? Estamos riéndonos como locos, sin ningún sentido. Estamos gozosos porque sí, como un psicópata, un fatalista que simplemente le da igual todo lo que sucede. No, no somos ni incoherentes, ni psicópatas, ¿verdad? Ni somos antipáticos ante todas las situaciones. No, nos condolemos, sabemos, sufrimos con los hermanos. Pero dentro de nosotros el Espíritu de Cristo y el amor de Cristo, que lo veremos más adelante, ha sido depositado en nosotros por el Espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro más profundo ser. Allí el Espíritu ha depositado al que ha creído realmente. Porque el que ha creído realmente sabe que ha pasado de muerte a vida. Sabe que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Saben que todas las tribulaciones que estamos atravesando producen en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Saben que todo lo que pueda hacer o pasar o suceder en este mundo no tiene ningún poder sobre nosotros. Sabemos, como termina Pablo el capítulo 15 de 1 Corintios, que dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria. Si la muerte es el mayor enemigo que tenemos y sabemos que Cristo la ha vencido, en nosotros hay un gozo indeleble que no se borra con nada, porque lo que era nuestro mayor enemigo, la muerte, ha sido vencido. ¿Cuánto más, dice Pablo, no nos dará Dios con Cristo todas las cosas? Entonces, el gozo que está en nuestro corazón, el gozo del cristiano, es algo que va mucho más allá de cualquier situación personal, social, política, económica que estemos atravesando. Por eso, y le doy gloria a Dios por esas personas que inspiran a los demás cristianos. Hay muchos hermanos en África, en Oriente, en medio de adversidades profundas, y ellos por un ojo botan lágrimas y por el otro rebosan de gozo, diciendo: nosotros sabemos a quién hemos creído. Y a pesar de que son perseguidos, a pesar de que son maltratados, a pesar de que pasan hambre, pasan muchas calamidades, destrucciones, robos, saqueos de sus propiedades, ellos están en lo más profundo de su ser, convencidos, hermano John, de que Dios los tiene sostenido en su mano, de que nada, nada en esta vida, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Hemos confiado en aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Si eso no nos da a nosotros un motivo de gozo, si eso no coloca en nosotros una perla de gozo, pues nada más lo puede hacer, hermano John. Amén, amén, amén. Bien, y el otro fruto, el siguiente fruto sería la paz. La paz, que es la palabra griega eirene, no solo ausencia de conflicto,
sino plenitud y armonía interior, resultado de estar reconciliado con Dios, como por ejemplo Pablo en Romanos 5:1 que dice, tenemos paz con Dios mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero hay un versículo también que me viene a la mente cuando recuerdo esta paz, y es en Filipenses 4, del 6 al 7, cuando el apóstol Pablo enseña a reemplazar la ansiedad por la oración. Ujú. Por nada, dice Pablo, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reemplazar la ansiedad por la oración. Descargarnos en Dios mediante la oración. Y esta paz, que no es solo ausencia de conflicto, porque es que en medio del conflicto, Él nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da paz. Así es, hermano John. Esa palabra eirene, ¿no? Eirene. eh, en el griego, en el diccionario Strong, que es el numeral 1515, ahí lo pueden buscar. Hay una página llamada Biblia Todo, donde ustedes pueden consultar muy someramente, muy básicamente, las palabras griegas, ¿no? Del Nuevo Testamento, las palabras hebreas del Antiguo. Entonces, esa palabra griega eirene, de donde viene nuestra palabra paz en el castellano, se define como paz, tranquilidad, uno. O sea, no estar disoluto, no estar dividido. Nosotros muchas veces estamos bien, nuestra situación económica está bien, estamos con comida, provisión, sustento, techo, trabajo, pero tenemos nuestra mente pensando en algo más, inquieto. No tenemos paz porque estamos pensando en múltiples cosas que se nos salen de las manos, que no podemos solucionar, que nosotros simplemente no sabemos cómo afrontarla. Esta paz de la que habla el Espíritu es una paz que nos deja, valga la redundancia, en paz con todo lo que sucede. Volviendo otra vez a reiterar, no es que no nos duela, no es que no nos interese, no es que ignoremos las cosas, pero es que no estamos divididos. Nuestra mente no está dividida. Aunque tenemos persecuciones, no por eso estamos desamparados, dice Pablo. Aunque tenemos inquietud, hermano John, si puede buscar ese pasaje que está, creo que es en Primera o Segunda de Corintios. Aunque somos perseguidos, no somos desamparados, aunque nos están flagelando, no somos destruidos. Por eso, ¿por qué? Porque hay muchas cosas externamente que nos suceden, pero que interiormente nosotros no estamos divididos, no estamos fragmentados. Esa paz del Espíritu viene de no estar fragmentado nuestra mente, de no estar divididos por las situaciones que pasan, por las aflicciones. Dice así, es 2 Corintios 4, 8 al 9. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿verdad? En apuros. Muchas veces nos encontramos en apuros. Y Pablo dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Sí, literalmente, exteriormente la cosa está fea, pero no estamos desesperados en nuestro interior. Sabemos a quién hemos creído. Estamos atribulados en muchas cosas. Nos persiguen, no sé, nos falta la comida, el empleo está escaso, la salud está fallando. No estamos angustiados en nuestro interior, aunque la tribulación esté allí. Somos perseguidos, versículo 9, mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Esa paz que tenemos dentro nuestro, nos mantiene unidos. ¿Unidos a qué? Unidos a la paz de Cristo, unidos a las promesas de Dios, unidos al amor de Cristo, unidos al Espíritu de Cristo, que nos sostiene, que nos mantiene. Esa paz no permite, querido hermano, y que al mundo le pasa, ¿no? ¿Por qué? Al mundo le pasa porque no tiene la verdadera paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es verdadera paz. Esa paz puede soportar cualquier cosa.
Como que Cristo nos estuviera diciendo, este muro de contención o este chaleco antibalas es el verdadero chaleco antibalas. Este es el que soporta, ¿sí? Este es el original. El mundo puede que dé cierta paz, pero cuando vengan los apuros, las tribulaciones, los embates, no van a soportar. Entonces, la paz que nosotros tenemos es la verdadera paz. Esa paz que nos dice, sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Sea que esté aquí o sea que esté allá, como Dios quiera, así se hará, como dice Santiago. Si estoy aquí o estoy en otra ciudad o estoy en este país o estoy en otro, que sea como Dios quiera. Sea que viva o sea que muera, al Señor pertenezco. Muramos o vivamos, del Señor somos. Esa es la paz de la que habla el Espíritu Santo, hermano yo. Amén, gloria a Dios, hermano. Paciencia, hermano Fran. Paciencia es el próximo fruto. Pero antes de hablar de la paciencia, les recomiendo también, si usted quiere continuar escuchando nuestras enseñanzas, ir a YouTube y colocar Discipulado de Gracia, John y Fran. John y Fran. Jon, así se escribe mi nombre. Pero bueno, continuamos con la paciencia, hermano Fran, la paciencia. Paciencia, la palabra griega macrotimía. Literalmente, larga ira o, más entendible, tardanza en airar, en enojarse. Esto es paciencia. Tardanza en enojarse. Es tolerancia frente a las ofensas y capacidad de soportar pruebas sin desesperarse. Porque si tenemos que esperar o tenemos que pasar una prueba, bueno, todo el mundo tiene que pasar pruebas. Todo el mundo tiene que esperar algo. Aquí lo importante es esperar o soportar sin desesperarnos. Esa es la clave para poder entender qué es la paciencia. Es esperar o soportar, pero sin desesperarme, sin caer en esa ansiedad, en ese terror que caen muchos. Bueno, caen los que no conocen al Señor o los que conociendo al Señor aún son débiles. Y bueno, yo creo que todos estamos expensos en algún momento de nuestra vida cristiana a poder caer. Y si usted está firme, como dice Pablo, mire que no caiga, pero entonces vea a su alrededor, mira a sus hermanos, porque si alguno usted ve que está perdiendo la paciencia, pues es tiempo de ayudarlo, es tiempo de acercarnos y de ayudarlo en esa prueba, en esa carga, porque la paciencia a nosotros nos da esa capacidad de soportar pruebas sin desesperarnos, esperar sin desesperarnos. Pero hay hermanos que no tienen esta paciencia desarrollada y nosotros necesitamos ayudarlos a ellos. Y cuando nosotros vemos que ya la paciencia no nos alcanza, hermano, buscar ayuda con otros hermanos y juntos orar y ayudarnos mutuamente. Así es, hermano John. La Biblia se comenta a sí misma, ¿no? Y la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces vamos a mirar otro pasaje que puede alumbrar la idea de esto, ¿no? De esta palabra griega macrosumía o macrotimia, como lo podamos decir, creo que ambas son válidas. Proverbios 25-28 dice, ¿no? Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. O sea, el hombre que no aguanta, no domina, no soporta la calentura, las pasiones, el enojo, la ira, sus emociones, es un hombre como una ciudad sin murallas. Y eso es más o menos lo que está diciendo esta palabra griega, macrosumía, o sea, una larga ira, como que alargarla de manera que no la dejes caer al mínimo toque, ¿sí? Tener una contención de manera que soporte los embates como si fuera una muralla de la ciudad y no explotes a la primera. Es tener una largura de espíritu, o sea, un espíritu que aguanta las personas que son difíciles, las situaciones que son difíciles,
las burlas, las críticas, las tentaciones, las pruebas, las necesidades, aguantamos, soportamos con un macro espíritu, con una largura de espíritu. Esa palabra, macrosumía, tiene esa división. Macros de grande, de largo, y sumía de ira o de enojo. O sea, uniéndola, en el griego se podría hacer eso, ¿no? Incluso hay pasajes donde Pablo crea palabras uniendo una con otra. Macrosumía, un largo enojo. O sea, nosotros aguantamos. No es que a las primeras nos vamos y a la primera explotamos. Una mecha corta, no, no. Una mecha larga, aguantar, soportar. Nosotros, que somos de los que si nos dan una mejilla debemos colocar la otra, debemos obligatoriamente ser de un espíritu macro, de un espíritu largo que aguante. No podemos explotar a la primera. Jesús varias veces enseñó esto con diversas. Lo de la mejilla es una manera, una analogía de mostrarlo. Aunque nosotros, si se da la situación, deberíamos ser de los hombres más humildes, pacíficos. Porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice el Señor en Mateo 5, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser de esos que soportan, que aguantan, con paciencia, ¿sí? Esperamos las cosas con paciencia, con largura de espíritu, no explotamos a la primera. Es que ya se tardó mucho, es que ya el Señor nos respondió. Hay un caso de eso y se encuentra en 1 Samuel, creo que es el capítulo 9, donde a Saúl se le da una profecía y se le dice, tal día nos vamos a encontrar, le dice Samuel a Saúl, el primer rey de Israel, tal día nos vamos a encontrar y yo voy a sacrificar holocaustos a Jehová para comisionarte como rey, ¿verdad? Para establecer tu reino. Saúl no esperó. Saúl vio que Samuel tardaba y como vio que tardaba, él mismo sacrificó, hizo el sacrificio y Dios le dijo, es 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, me confirma el hermano John, 1 Samuel 13, como él no veía que Samuel no llegaba, él mismo hizo el sacrificio y no esperó y no dominó su espíritu, no dominó sus ansias y eso le resultó a él en un azote para su espalda, porque por causa de esa impaciencia, se dice, así dice el texto, le fue quitado el reino. Por esto te ha sido quitado, por no esperar las ordenanzas de Dios. O sea, es mejor, hermano, la quietud en paciencia que el desespero emocional por querer hacer cosas a nuestra manera. Hermano John. Sí, es muy importante, hermano. La paciencia, yo creo que debe ser una de las características más importantes del cristiano. En Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo habla bien claro acerca de la paciencia, aunque no la nombra, pero cuando él dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, todo esto abarca una paciencia. De hecho, sufridos en la tribulación, aquí la palabra griega, hipomeñó, significa permanecer firme bajo presión, es decir, tener paciencia en medio de pruebas. Esa es la paciencia bíblica. No es pasiva, sino perseverancia con fe. Santiago del capítulo 1, versículo 3 al 4 también dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y para terminar, en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo también dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenga paciencia, desarrolle paciencia y aproveche las dificultades, las pruebas y cualquiera sea la situación que usted tenga que enfrentar para desarrollar esta paciencia que a prueba
una fe firme delante del Señor. El próximo fruto es la benignidad, que es el fruto, en todos en singular, ¿no? Pero estamos separándolos. Benignidad, la palabra cherestotes, que significa amabilidad. Amabilidad. Dulzura en el trato. Disposición tierna hacia los demás. Es lo opuesto a la aspereza o dureza. Benignidad, hermano Fran, benignidad. Sí, hermano John, se me viene a la mente el pasaje de Proverbios capítulo 15, ¿no? Versículo del 1 al 3, donde habla de la palabra blanda aplaca la ira, ¿sí? Entonces, aplicando la benignidad a todas las cosas, ¿no? Que nuestro accionar sea de una manera pacífica, de una manera benigna, suave, buena, con rectitud, que siempre provoque en los otros, en los terceros, un deseo de mirar por qué esta persona es así, por qué esta persona es tan amable, por qué esa benignidad, por qué es tan bondadoso, por qué es tan tranquilo, ¿verdad? Porque esta persona responde con tanta calma, con tanta suavidad en el buen sentido, cuando lo están ultrajando o vituperando o insultando. Él, en lugar de alzar más la llama, lo que hace es dar respuestas blandas para aplacar la ira. Y así debe ser todo nuestro accionar. Lastimosamente, muy reiteradas veces pecamos con esto al ser demasiado contenciosos. Que la Biblia también nos advierte esto, en Colosenses se habla esto, que no haya contienda, ni divisiones, ni celos entre vosotros. Y muchas veces nosotros, por no querer dar una palabra, una respuesta blanda, en lugar de apagar el fuego, lo excitamos más, lo encendemos más. Y debemos aprender a ser benignos, ¿verdad? A ser mansos y humildes como nuestro Señor fue y es manso y humilde. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a eso, hermano John. Sí, y yo creo que el mejor ejemplo para nosotros de la benignidad es nuestro mismo Señor Jesucristo. En Tito 3, del 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad, o sea, la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En Efesios 4:32, hermano Fran, el apóstol Pablo dice, antes sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense cómo aquí se conecta la benignidad con el perdón y la misericordia, reflejando el carácter de Cristo. Y en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, también dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. La benignidad es parte del vestido espiritual del cristiano, un carácter que debe mostrarse en la comunidad, especialmente allá en la comunidad cristiana, la voz de Dios en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo esa avenida allí a 3 cuadras a mano izquierda. Amén, amén, hermano. Así, así está la iglesia, hermano. Congréguense, no dejen de congregarse. Es necesario. No es ni siquiera una opción, no. Es necesario que usted se congregue. ¿Sí? Entonces, estamos en la bondad, ¿no? Sí. Vamos a la bondad. La bondad y la benignidad, pues, incluso en su definición, partiendo del griego, están muy de acuerdo con lo que nosotros conceptualizamos de bondad, ¿sí? Tener una buena voluntad en las cosas que hagamos, de buena gana, actuar de buena gana, como para el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, eso de ahí parte esa bondad. Así como el Señor fue bondadoso en mirar nuestra miseria y tomar cartas en el asunto, nosotros debemos actuar
de forma similar, imitando al Señor, donde veamos una necesidad, actuar con bondad de tal manera que incluso por encima de nuestros prejuicios, actuemos en favor de esa persona, ¿sí? La otra característica o parte de ese fruto del Espíritu, ¿no? Viene siendo la fe, que viene de la palabra griega pistis, que significa confianza, o para nosotros significa confianza, ¿verdad? Pistis, confianza, fidelidad, fiel, ¿sí? Esto nos lleva a ser fieles, no solamente para con Dios. Porque el Evangelio dice, en Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe se nos revela y se nos imputa, se nos da esa justicia de Cristo. Pero no queda ahí, sino que nos lleva a tener una recíproca fe. Nos infunde fe. También el capítulo 10 de Romanos lo dice. Entonces, oímos con fe y esto produce fe. Y es lo que está sucediendo acá. El Espíritu nos da de ese fruto que hemos recibido al Espíritu por oír con fe, como leímos en el capítulo 3 de Gálatas. Pero ahora el Espíritu nos da su fruto con más fe, nos aumenta la fe. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí está sucediendo eso. Se nos ha revelado por fe el Evangelio y ahora el Espíritu nos regresa fe para que seamos fieles y leales, para que estemos confiados, primeramente por Dios y ante Dios, pero también entre nosotros, que seamos fieles, que seamos personas de fiar, que seamos personas de confianza, que seamos personas que sepa el pastor o nuestras amistades, o si nosotros somos ese pastor, sepan las personas que en nosotros pueden confiar, porque el Espíritu en nosotros ha depositado esa fe, ese fruto del Espíritu que causa y produce fe, siendo personas de confianza, de fidelidad, de mansedumbre, de bondad, de amor, de paz, de todas estas versiones o características del Espíritu, hermano Johan. Amén, 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 amén. Bueno, y Bondad y fe, ya vimos bueno, hablando, yo quiero dejarles un versículo acerca de la bondad, hermano Frank. Quiero dejar un versículo acerca de la bondad. Y en Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, la bondad no depende de nuestra opinión, no es lo que yo creo que es bueno, sino de lo que Dios revela en su palabra. Él declara qué es lo que es bueno delante de Él. Y yo creo que eso es muy importante a tenerlo en cuenta, hermano Frank, con respecto a la bondad. Y bueno, la fe ya tú la explicaste. Entonces hablaríamos de la mansedumbre. Nos quedaría hablar de la mansedumbre y la templanza antes de llegar al amor. Mansedumbre, humildad de corazón. Humildad de corazón. Hay un dicho entre los evangélicos: sé manso, no menso. Eh, humildad de corazón, porque es una fuerza bajo control. No es debilidad, sino poder moderado por el amor. Y de esto yo he escuchado mucho y he leído varios libros que siempre ponen como ejemplo del caballo, que es un animal con mucha fuerza. Pero cuando tú te consigues un caballo que es manso, tú puedes montarte y manejarlo, ¿verdad? Y lo manejas no porque tú eres más fuerte que él, sino porque el caballo es manso. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con esto. Humildad de corazón, fuerza bajo control. No es una debilidad. No confundamos la mansedumbre con la debilidad, sino un poder moderado por el amor, por el amor. Así es, hermano Johan. La mansedumbre, vamos a mirar un poquito. Creo que sí lo hablaste en el término griego sprautes, y significa dulzura, pasibilidad, ser apacible, ser de un espíritu apacible.
Hay personas con las que uno habla hablando del contexto cristiano, pero incluso personas fuera del contexto cristiano, que uno les habla y uno siente que esa persona transmite paz. De una persona de un espíritu apacible, no iracundo. Sería todo lo contrario a ser una persona iracunda, ser una persona mansa, de mansedumbre, una persona de un carácter dulce, tranquilo, apacible, humilde. Y eso es lo que nosotros, principalmente nosotros como cristianos, son cosas que nos deben caracterizar por encima del resto de la humanidad. Que sepan y digan, mira, esas personas son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Por lo que dice, por cómo se viste, no. Por cómo vive, por cómo es su caminar. Si hablas con él, te vas a dar cuenta que es una persona fuera de lo común o fuera del vulgo, ¿no? De la gente, del común de la gente. Una persona que transmite, que vive, que camina, que piensa, que habla con paz. Para nosotros los zulianos esto es un poco difícil porque somos muy calurosos y muy apasionados en todo lo que hacemos, ¿verdad? Sin embargo, el llamado de Cristo es que a superar cualquier tipo de impedimento social, cultural, contexto sociocultural, económico, debemos cambiar. Debemos ser mansos y humildes, como el Señor nos pidió que fuéramos mansos y humildes. Entonces, esta palabra griega prautes, de donde viene mansedumbre, significa básicamente eso, ¿no? Apacibilidad, ser apacible. Una persona con espíritu apacible, hermano John. Sí, y voy a hablar de dos versículos, en especial el primero es el versículo clave cuando se habla de la mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Aprended de mí, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo se presenta como el ejemplo supremo de mansedumbre, y yo creo que no hay otro más grande que nuestro gran Rey, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Cristo Jesús, el mayor de los ejemplos en humildad y en mansedumbre. Y en Efesios capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo, 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí podemos ver que la mansedumbre se vive en la comunidad cristiana, soportándoos y amando a los hermanos. Esa es la forma en la que se debe vivir en la comunidad cristiana. Como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. La mansedumbre no es debilidad, sino la actitud correcta al corregir. Entonces, hermano, hay que practicar, hay que crecer en Cristo, no solamente crecer en conocimiento, no solamente crecer en conocimiento, sino que nuestro carácter pueda crecer y que la iglesia misma pueda ver en nosotros ese crecimiento, que nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, que en la escuela, en el trabajo, en nuestra universidad, donde quiera que nosotros convivamos con las personas, ellos puedan notar en nosotros un cambio o un crecimiento en nuestro carácter. El próximo sería entonces la templanza, hermano Frank. La templanza, la palabra griega enkrateia. Así, hermano John. Esta palabra, cuando estábamos estudiando esto,
nos gustaba mucho, ¿no? Porque viene con, o está armada, como decíamos anteriormente, de dos palabras, ¿sí? Un artículo que es en, que significa con, y krateia, que viene de la base de kratos, de poder. O sea, está hablando que debemos dominar, esa palabra así junta, templanza, quiere decir, ¿no? Si la separamos un poco, dominar con poder o actuar nosotros, tener un dominio con poder, de manera que no dejemos. Y vean que no es que estamos repitiendo, es que todas las cosas van enlazadas, ¿sí? Una persona que no tiene templanza, es imposible que sea mansa o sea pasible, es imposible. Entonces son cosas que aunque distintas, ciertamente se apoyan una a la otra, ¿no? Como un gran edificio que soporta todo este carácter que llamamos cristiano, toda esta vida que llamamos cristiano. Entonces, en krateia, con poder, ¿verdad? Tener el poder necesario para controlarnos a nosotros, que hay situaciones, hermano, donde no queremos ni siquiera, no queremos ni siquiera controlarnos, queremos explotar y actuar, accionar. Es que yo soy maracucho, es que yo soy así, es que yo soy costeño, es que yo soy... Y no me interesa, es más, se los voy a decir, le voy a decir sus cuatro verdades. De hoy no pasa. Yo no tengo pelos en la Yo lengua. no tengo pelos en la lengua, yo se lo digo a quien sea, a mí no me da miedo a nadie. No, tener el dominio propio para decir, bueno, ¿qué es lo que haría Cristo? ¿Qué es lo que me manda mi Señor? Debo soportar esto, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, a través de muchas tribulaciones, es necesario que entremos al reino de los cielos. Y a veces no usamos de ese poder, de ese dominio propio. Y otra cosa, hermano John, que dice la Biblia, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, perdón, sino de paz, de amor, de dominio propio. O sea, este espíritu que habita en nosotros nos ha dado la capacidad de poder autocontrolarnos, ¿no? Controlarnos en cualquier situación, templanza, tener la continencia suficiente para aguantar cuando nos están tentando, cuando deberíamos responder y decir, no, no voy a responder. Voy a soportar lo que me están diciendo o haciendo y voy a aguantar, no voy a explotar. Sí, sí. Eh, y la templanza no solamente se refiere a eso, o sea, la palabra templanza es la capacidad de gobernar nuestros deseos, los deseos, emociones y apetitos. Y quiero hacer aquí un breve énfasis, hermano Frank, en la alimentación. Hay muchos cristianos que creen que comen pero sin controlar su apetito, comen sin importar su salud y después están diciéndole, Señor, sáname, cúrame, hazme el milagro. Yo tengo fe. Yo tengo fe, pero mire, la glotonería es pecado, desagrada a Dios. No, pero es que Pedro dijo que podíamos comer todos los alimentos. Pablo dijo también que pudiéramos comer todo lo que venden en la carnicería. Claro que sí. En cuanto a tu salvación, no depende de eso. Pero hermano, si tú eres un cristiano fiel a Cristo, fiel a Dios, y eres un cristiano que se controla, que tiene templanza, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, a ti no te puede matar la Coca-Cola, a ti no te tiene que matar otra bebida. No, porque tú tienes que controlar tu apetito, tus deseos sexuales. Un ejemplo bíblico de templanza, José en Egipto. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José respondió con dominio propio y huyó. Y el verso clave está en Génesis 39:12. Dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José mostró templanza al controlar sus deseos, priorizando la obediencia a Dios sobre el placer momentáneo. Nosotros tenemos que priorizar nuestra obediencia.
y tener templanza, tener control de nuestros deseos, de nuestros gustos, controlar, hermano, nuestro cuerpo. Y otro ejemplo también de templanza sobre la comida. Proverbios 25 al 27. Comer mucha miel no es bueno. Mire, usted sabe que es bueno comer miel. Usted sabe que era delicioso y era saludable para ellos comer miel. De los hijos de los hombres no hay uno mayor que Juan el Bautista. Comía miel silvestre con langostas. Pero comer mucha miel, él se controlaba. Comer mucha miel, o sea, no controlar tu apetito, tus deseos, es una mala señal. Debemos controlarnos en la comida, en todo, hermano, mire. En los deportes, controla ese deseo ardiente que tienes por lo que te domina y te quita todo el tiempo. No sé si es el play, porque tener un play en tu casa no es malo. Tener un Play 5, si quieres, ojalá y tengas todos los Play, desde el 1 hasta el 5 y el 6, que te llega a ti primero en tu casa. Eso no es malo. Malo es que eso te controle. Malo es que pases más tiempo en el Play que en la Biblia o haciendo algo para el Señor. Entonces, sea cual sea lo que te está gobernando, debes ser tú el que gobierne tal cosa. Nada te tiene que gobernar. Tienes que tener templanza. Debemos tener templanza. Proverbios 23, 20, 21, hablando de la comida, también dice, no, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, glotones, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El sueño hará vestir vestidos rotos. Si te gusta mucho descansar y estar relajado en tu casa, no quieres trabajar, no quieres colaborar, no eres diligente, tarde o temprano obtendrás el fruto de la pereza, que es vestir vestidos rotos. Y esto no quiere decir que todo el que veamos con vestidos rotos es perezoso. No, a veces toca. Hay muchos hermanos que son diligentes, pero bueno, no han tenido una buena oportunidad. Otros que no acumulan tesoros para sí, sino que ayudan al prójimo y ellos viven su vida, están contentos, son felices. Sabemos que el apóstol Pablo vivió su vida y en su vida tuvo prosperidad y en su vida también pasó por necesidades. Aquí lo que quiere decir el versículo es que si eres pobre, que no sea porque seas perezoso, que no sea por eso. Ser pobre no es malo, ser pobre no es pecado. Dios escogió a los pobres para que fueran ricos en fe, dice Santiago, y a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. No podemos menospreciarlos, más bien ayudarlos. Pero es mejor dar que recibir. Lo que quiero, hermano, que no malinterprete esto, no quiero que lo malinterprete. Ser pobre no es malo, simplemente que si la pobreza llega a tu vida, que no sea porque eres un perezoso, que no sea por eso. Entonces, tengamos templanza, y dominemos todo lo que nos rodee en nuestra vida. Amén, así es. Y como decía hermano yo, no solo para las pruebas, las tentaciones, ¿no? Sino para las cosas más mínimas. No solamente en soportar, sino también en actuar. Hay situaciones en las cuales debemos tener dominio propio para accionar. Saber cuándo debemos movernos. O sea, es necesario en situaciones que debemos vencer el miedo, vencer la duda, la adversidad y accionar. Tener dominio propio no es solamente para soportar, sino también para accionar. Hay situaciones donde, no sé, te dará temor, miedo, duda, predicar el evangelio a alguien. Debes tener dominio propio para seguir adelante, para dar ese paso de confianza, de pistis, de fe, de fidelidad. Y es así. Hermano John, creo que hasta ahí llegamos con Sí, o pero falta algo más. ya se nos está acabando el tiempo, hermano Fran. Sí. Y
hablamos todo de todo, pero nos faltó uno. Nos faltó uno que es el especial, el que queremos ampliar, que es el fruto del amor. Sí. El amor que cubre multitud de pecados. El amor que rodea a todos los frutos que hemos estado hablando. El amor, y sabemos que nuestro Dios es amor, y por eso ya se nos acaba el tiempo, no nos da chance para hablar del amor, pero en el próximo segmento sí vamos a desarrollar, a desarrollar este fruto tan hermoso, tan importante. Bueno, hermano John, sí. Entonces, una vez más, ¿no? Invitarlos a insistirles, hermanos, asistan, congréguense, busquen una ubicación, una iglesia. No solamente listamos a la iglesia donde el hermano John recomienda constantemente. Usted puede ir a cualquier otra iglesia, pero recomendamos esta porque es de nuestra confianza y creemos que están conforme a la regla de la verdad, conforme a la regla del amor de Cristo. Y queremos que usted vaya a un lugar donde Cristo sea exaltado, donde su palabra sea predicada y usted realmente crezca en la fe. Así que una vez más, hermano John, le invitamos y le damos la ubicación a los hermanos. Sabaneta por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por la pasarela. A 3 cuadras a mano izquierda se llama la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Ahí están los ancianos Vicente y está también el pastor Carlos Zambrano. Número de teléfono 0412-731-853-8. Repito, 0412-731-8538. Así que, hermano, este fue su enseñanza del día de hoy y sin más que decirle, nos despedimos, hermano Frank. Sí, que Dios les bendiga, hermano. Estamos en contacto y nos vemos en el segundo programa, en el siguiente programa para hablar sobre el amor, ¿verdad? Quedamos aplazados con eso. Sí, y si quieren recomendar esta enseñanza a un amigo, usted puede buscarnos en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Frank. Sí, así nos pueden encontrar, hermano. Ahí estaremos en YouTube y la verdad es que estamos muy gozosos por esto. Esperemos que sea de bendición para sus vidas, así que hasta la próxima.